El siglo XIX es el siglo del ferrocarril. El 20 de junio de 1854 no es solo una fecha, es el día que el tren llega al Alcázar de San Juan. Hombres de negocios como el Marqués de Salamanca impulsan su desarrollo con la prolongación de la línea Madrid-Aranjuez hasta Tembleque y de ahí hasta Alcázar de San Juan, completando así la línea Madrid-Alicante. Las líneas del norte en manos de compañías francesas junto a las del Marqués de Salamanca propician la creación de la MZA, siglas de Madrid, Zaragoza y Alicante. Una red que vertebra el tráfico ferroviario en España entre el norte, sur y levante y que sitúa Alcázar de San Juan como centro neurálgico de distribución de viajeros y mercancías. El ferrocarril es el instrumento de introducción, casi de nueva conquista contemporánea, por parte de los núcleos centrales de Europa capitalistas. Sus tentáculos lo único que hacen es integrar el territorio al mundo capitalista y aprovechar todo lo que necesitasen de ese territorio, ya sea materias primas o ya sea invertir en capital, no es otra cosa. O sea, el ferrocarril está acercando mercados, pero siempre integrando territorios nunca en igualdad, siempre jerárquicamente, unos dependiendo de otros, unos aprovechándose de otros. En 1865 la filoxera hizo estragos en toda Europa, lo que supuso que aquellas zonas propicias climáticamente y con posibilidades de comerciar con vino se convirtieran en objeto de inversión de grandes capitales vascos situándose en toda la Mancha, pero sobre todo en Alcázar de San Juan. Inicialmente hay una plantación masiva de vides. De las 400 hectáreas que existían en torno a 1860, Alcázar de San Juan llegó a tener 9.000 hectáreas en 1920. En 30 años pasó de tener menos de 1.000 propietarios rústicos a más de 4.000 en 1930, lo que suponía el 40% de la riqueza rústica. La calle actual, que se llama Marqués de Mudela, aquí siempre la conocían como la calle de las bodegas, porque estaba toda la calle llena de bodegas. O incluso lo que hoy es la sede de la Policía Nacional, que era donde tenía la bodega, Bodegas Bilbaínas. O sea, era todo lleno de bodegas, con su torre para la destilación. El tren además supuso que Alcázar de San Juan abandonara su condición de villa y obtuviera el título de ciudad gracias a los viajes del rey Alfonso XII camino de la costa. No menos ilustre es el poeta Miguel Hernández, que también deambuló por los andenes y calles de la ciudad, hospedándose incluso en alguna que otra fonda, desde la que pediría ayuda a su amigo Ramón Sige. Las estaciones que se constituyen en nudos importantes pues van a ser sitios muy propicios para el tránsito de personas. Ya incluso los trabajadores que durante algún tiempo estaban trabajando en Alcázar y estaban 2 o 3 años y luego volvían otros, quiero decir, eran lugares muy cosmopolitas. Ese cosmopolitismo que incluso se sigue respirando cuando uno va allí, se sigue viendo gente de muchos sitios y de muchos lugares, ¿no? Pues entonces imaginemos, ¿no?, que era todavía mucho mayor, porque los sitios entonces vivían cerrados en sí mismos, ¿no? En un nudo ferroviario como el de Alcázar de San Juan, las largas esperas son imprescindibles, al igual que los transbordos de tren a tren. De ahí que 1890 sea otra fecha clave para Alcázar y su estación. Ese año abre sus puertas la Fonda de Alcázar. Es así como la estación y su fonda emprenden un viaje centenario en el que no se concibe una sin la otra. Grandes eventos y celebraciones tienen lugar en su inmenso salón, como la celebración del eclipse total de sol de 1900, que se festejó con un menú especial preparado para todos aquellos que acudieron a ver tan curioso suceso. Había varios sitios de reunión que eran los típicos propios manchegos de las tabernas, donde no... Y luego los sitios ya un poquito más de etiqueta, por decirlo de alguna manera, sometidos a unas normas muy estrictas, como los casinos y demás. Y parece ser que en la fonda no era así, sino que se respiraba bastante liberalidad, se hablaba con libertad de determinadas cosas, ¿no? Y incluso pues relata, en uno de los cuadernos mazuecos, relata que allí se fundaban algunos de los periódicos de la época, como Ilustración Manchega, en fin. Y era un sitio de gran liberalidad. La
Las estaciones que formaban parte de compañías de primer orden como la de Alcázar de San Juan tenían todo tipo de servicios, mantenimiento, talleres, lo que supuso un aumento de la plantilla que allá por los años 40 pasaba de 1000 trabajadores, una cantidad nada desdeñable para la época. Era gente que venía de muchos sitios de España y que supo traer las ideas de todos los sitios. En Alcázar se fue avanzadilla sobre el movimiento obrero, sobre la petición de derechos de los trabajadores, en fin, muchas cosas que vino con los ferroviarios, ¿no? En ese sentido, al margen de su trabajo laboral, de cómo estaba equipada la estación, que no era una simple de ir y venir con trenes, sino que efectivamente había mucha gente estable trabajando en infinidad de servicios. Poco a poco el aumento de trenes y viajeros supuso el crecimiento de la fonda y su plantilla, que llegó a tener 33 empleados, incorporando a jóvenes con ganas de trabajar y aprender un oficio. Yo entré en la fonda empezando a limpiar cristales, a limpiar vajilla, haciendo de chico y encima pues aprendiendo el mostrador. Tal era el trasiego de trenes, hasta 64 en un día, que disponían en el interior de la fonda largas mesas con servicios de desayuno preparados para servir en el momento en el que los clientes entraban en el local. Teníamos 2 mesas largas preparadas con las tazas, una bandeja de tortas. Nosotros estábamos 4 en el mostrador, 2 camareros en cada mesa, que eran 4 y 4, 8 personas, más la cantina otras 2 personas. Y con eso había veces que se iba la gente sin despachar. La visión de negocio de los concesionarios de la fonda era tal que popularizaron la venta directa en los andenes, con unos carrillos que llevaban jóvenes o trabajadores de Renfe en su tiempo libre, dando servicio a todos los que llegaban a la estación alcazareña. Trenes especiales como los de reclutas que se incorporaban al servicio militar, jornaleros que viajaban a Francia a la campaña de la vendimia o aquellos enfermos que peregrinaban a Lourdes. Si bien de día la estación y la fonda eran un hervidero de viajeros, al llegar la noche el público era radicalmente distinto. Un local que no cerraba nunca y siempre acogía a todos los que seguían teniendo ganas de fiesta. El mundo de la farándula también hizo suya la fonda y en sus desplazamientos durante las giras por España siempre tenían tiempo para compartir charlas, risas y alguna que otra copa con los clientes que allí concurrían. Típico, esos entraban ya de jolgorio, ya haciendo sketch. Y la gente cuando eso lo aplaudían, que pasaban mucho por aquí. Juanito Valderrama tenía historia en la fonda. Llegaba y decía que nos da barato. Entonces vendíamos nosotros latas de sardinas. Pues una lata de sardinas y un bollo. Y dice, pero si estamos 4. Bueno, venga, vamos a hacer un arreglo. Y empezaba la gente a venga, pues cántate alguna. Y te invitamos al bocadillo, otras veces se lo invitábamos nosotros. Y así pasaban las horas de la noche. La proliferación de turismos y la modernización de Renfe, que fue acortando los tiempos de espera entre transbordos, propiciaron el declive de tan próspero negocio, que en 2006 se vio abocado al cierre de sus puertas. Desde el equipo de gobierno lo que planteamos fue a DIF, que realmente es el propietario de la fonda, la cesión de este espacio para recuperarlo, para hacerlo como centro de recepción de viajeros y también pues para exposiciones, presentaciones de libros, como otro espacio cultural más. Desde Patrimonio nos exigieron que podíamos hacer obra, pero no deberíamos tocar el espacio protegido que son los azulejos y en el proyecto es lo que hemos respetado y lo que se va a hacer pues es sobre todo hacer accesibilidad y hacer accesible la fonda para que pueda entrar todo el público y también pues un poco poner suelo nuevo en la zona del bar, que era lo que más deteriorado está, y pintura, iluminación, pintura y remodelación de este espacio. Cuando yo llego a la alcaldía, esto que había sido un negocio, pero que no había dejado de ser un símbolo, estaba vacío, lógicamente se estaba deteriorando y estuvimos dándole muchísimas vueltas. ¿Qué hacer
con la fonda para que la fonda siga siendo un símbolo para todos nosotros y además que lo podamos compartir todos los vecinos de Alcázar y todos aquellos que vienen a la ciudad. Pues lo hemos convertido en un espacio cultural y turístico. Cultural en el aspecto de que lo hemos restaurado, lo hemos recuperado para que sea un espacio público que comparta con el resto de los espacios de la ciudad la presentación de libros, de teselas, pequeños conciertos, alguna pequeña obra de teatro, para un público, que además no podemos hacer otro tipo de eventos, para un público de unas 80, 100, 120 personas que puedan estar sentados y disfrutando de nuestra fonda. Cuando alguien llegue al Alcázar de San Juan y llegue por ferrocarril, como han llegado miles y miles de personas en los últimos 150 años, sepa directamente por medio de la descarga de un aplicativo, desde una pantalla que habrá allí instalada, qué es lo que se puede ver en la ciudad, qué cosas son las que uno debe de comerse obligatoriamente cuando se llega al Alcázar de San Juan y en qué lugares, de qué disfrutar, dónde hospedarse, conocer la ciudad solamente a golpe de móvil con un único clip, aprovechando y uniendo lo tradicional de nuestro pasado ferroviario con las nuevas tecnologías. Y en esa línea yo creo que hemos dado respuesta a dos necesidades que había en la ciudad y que además hemos hecho algo que a la mayoría, como decía antes, de alcazareños mayores de 30 a 35 años nos satisface, que es volver a tener la fonda al servicio de todos los vecinos y vecinas de Alcázar. Centro social de toda la comarca durante toda su vida, siempre permanecerá en nuestra memoria una sencilla frase que resume a la perfección toda su historia: Alcázar, parada y fonda.